Estás aquí para aportar y venir con amor y vas a ver lo que va a pasar. Pero lo más esencial es que haya propósito. Hola amigas y amigos de Voz, queremos darle la bienvenida a Vivas y Plenas, este espacio acogedor que hemos preparado especialmente para conectar contigo. Celebrar el mes de la Hispanidad es mucho más que una fecha en el calendario, es una oportunidad para reconocer la riqueza cultural, los valores y la resiliencia que los hispanos hemos aportado a Estados Unidos y al mundo. Fíjense, nuestras historias de fe, trabajo y perseverancia han dejado huella en cada generación, demostrando que la identidad hispana no solo es motivo de orgullo, sino también de una fuerza de transformación social y cultural. En este programa abrimos un espacio de reflexión y celebración a donde le damos su lugar a nuestras raíces, el impacto que hemos tenido y la manera en que podemos seguir contribuyendo con pasión, excelencia y autenticidad. Queremos inspirar a cada mujer y a cada familia hispana a valorar su legado, honrar su identidad y levantar la voz con esperanza para el futuro. Hoy nos honra la presencia de Sonia González Boysen, reconocida experta y autora cuya trayectoria ha dado voz y perspectiva a la identidad y esencia de los hispanos. Con una mirada profunda y un mensaje inspirador, Sonia nos ayuda a comprender el valor de nuestras raíces y el impacto que podemos seguir teniendo en la sociedad actual. ¿Por qué es tan importante que se celebre este mes de la herencia hispana? Sonia, gracias por estar con nosotros para decirnos el por qué estamos aquí celebrando la herencia hispana y eres una gran representación de esto para nosotros. ¡Ah, qué maravilla! Muchas gracias por este espacio, Vivas y Plenas, que me hace sentir viva, plena, feliz. Y eres de la casa. Sí, puedo celebrar la hispanidad con ustedes. Esto es realmente emocionante, ¿verdad? Es un mes donde tenemos que conectarnos con la esencia, con lo que somos, con la alegría, con la cultura, ¿no? Y de eso se trata. Cada año tiene un tema, ¿sabías? Cada año se le da un tema a ese mes de la hispanidad y este año es honrar el pasado, inspirar el futuro. Imagínense eso. Entonces, qué lindo. Y eso quiero como dedicarle este espacio Vivas y Plenas a honrarlas a ustedes, honrar la cultura, honrar nuestra esencia, honrar a Dios en habernos permitido nacer en esta maravilla de cultura y toda la riqueza que tenemos. Estudiando de este tema que llevo años trabajando, investigando desde mi perspectiva, que es la comunicación inteligente, cómo se comunican los hispanos, ¿no? Porque tengo vez tras vez, tú sabes que estar mentoreando líderes, ejecutivos, empresarios, mujeres, ministros, gente hispana en los Estados Unidos y en todo el mundo y en nuestros países latinoamericanos. Justamente vine de Washington con el CCPL, entrenando líderes de toda Latinoamérica para la vida pública. Y es impresionante, me impresiona cada vez más en las métricas cómo aportan las nuevas generaciones de líderes hispanos a este país y a nuestras naciones. Entonces, feliz de celebrar con ustedes este mes de la herencia hispana. ¡Qué lindo! En tu perspectiva, Sonia, que sabes cómo confiamos en ti, eres parte de la familia. ¡Qué emoción! Muy especial. ¿Cuál ha sido el aporte así más significativo que te viene a la mente, de los hispanos a la cultura norteamericana, la que estamos ahora? Mira, esa es una gran pregunta. El aporte es enorme. El aporte es inmenso. En este momento, 60 millones de hispanos en los Estados Unidos. En la economía, impresionante. El 1.4 billones del Producto Interno Bruto es la fuerza hispana laboral. El trabajo en cuanto a artes, ¿no? Se nos reconoce mucho en las artes, la gastronomía, de todo. Aquí hay países representados. Si habláramos de gastronomía, bueno, nos vamos a el show. Comenzando con Taco Tuesday. No, tacos, la comida peruana, o sea, eso es una maravilla y Estados Unidos lo reconoce. El tema de todo lo que es entertainment, ¿no? El tema de los artistas, ¿no? El arte, la cultura, todo eso. Y una cosa que nos identifica mucho, obvio, la alegría, ¿no? La alegría, la salsa, la música, ¿no? Somos esa fuerza hispana, ¿no? Se reconoce como una fuerza de pasión y todo eso. Ahí
lo que a mí me gusta hacer mucho es el balance de lo que transmitimos y comunicamos entre lo que tenemos como fortalezas y lo que también son oportunidades de mejora, ¿no? ¿Qué necesitamos vernos? Honrar todo, honrar la raíz y desde la raíz también mirar qué cosas podemos mejorar y qué cosas podríamos cambiar. Entonces tengo mucho que contarte en cuanto a cómo nos comunicamos los hispanos, qué transmitimos y qué podríamos mejorar. Cuán importante es esto de la noción de las raíces en la vida de nuestros hijos. Nosotros decimos aquí en Vivas y Plenas que mientras más profunda las raíces, más alto crece el arbolito. Wow, y el fruto. Increíble, sí. Me encanta, las raíces son muy importantes. Yo, mi consejo para líderes hispanos, para las nuevas generaciones, para los CEOs de compañías, es abraza tu identidad. El problema que tenemos, chicas, es que cuando estamos en los Estados Unidos, ese es un país tan maravilloso, tan imponente, que yo veo a los líderes que entreno en compañías, en 15 ciudades de Estados Unidos he estado trabajando con líderes en organizaciones ministeriales, en empresas, y lo que yo veo es, hay un sentido de apocamiento, hay un sentido de bajarse un poco, obvio, por un poco la barrera idiomática. Entonces, hablan perfecto inglés, han estudiado mucho inglés, algunos hasta crecieron en hogares de cultura hispana, pero la forma de hablar, obvio, tiene un acento. Entonces, bueno, mira, yo estoy casada con un americano, tú sabes. Es un dulce. Que es una maravilla. Amor. Y yo sí que he tenido que abrazar esa cultura súper patriótica, súper llena de valores. Es hermoso, él es originalmente de Iowa. Y amo esta cultura americana. Y eso es lo primero que necesitamos hacer. Primero, abrazar nuestra identidad, honrar nuestra identidad y raíces, como dices tú, y luego honrar la cultura donde estás. Claro, ¿no? claro. Hay un dicho muy hispano, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿no? Sí. Y es que necesitamos honrar este país, porque si venimos con el complejo de victimización, que tú sabes es parte de una agenda globalista de narrativas, de somos las víctimas y ellos los victimarios. Pero no ayuda a nadie, no nos ayuda para nada. No nos ayuda para nada y se genera una cultura de odio que ya saben a lo que está llevando, ¿no? Y más si somos gente de fe, entonces tenemos que tener mucho cuidado. A mí me ha marcado mucho amar esta cultura, porque eso es lo que transmito en Houston Public Works, hablando con mi acento, y mi esposo dice, y yo digo, pero voy a hablar con acento muy colombiano, así, como muy barranquillero y eso. Eso es lo rico, eso es lo rico. Y entonces mi esposo dice, don't worry, just like Sofía Vergara. Exactly. I love it. Y si Sofía pudo, Sonia también. And people will love you. People will love you. And no se imaginan que eso es exactamente lo que ha abrazado. Él me dice, el acento te da autoridad. Así es. El acento te hace única. Y él ha sido pues un mentor para mí en ese tema de abrazar incluso mi acento. Entonces yo les enseño, porque lo mío es enseñarles a comunicarse, a hacer presentaciones, a ser speakers de influencia, a hablar con alegría y a abrazar tu acento. Claro, hablar un buen inglés, lo estudio gramaticalmente. claro, gramaticalmente. Incluso si cometes errores, pero el tema es que tenemos complejos y los complejos nos bloquean. Entonces Así lo es. primero que hay que hacer es que abraza tu identidad, honra tus raíces y háblales de lo que eres. Aman que yo les hable de la salsa, de la cumbia, que les hable de las comidas, que eso les encanta. Pero nosotros nos autopercibimos con muchos complejos y nos autopercibimos, sobre todo las nuevas generaciones, como víctimas. Víctimas bueno, no voy a mencionar Siempre hay víctima y opresor. los términos. Sí, Ustedes sí, saben los sí, términos. sí. Víctimas de los tales, víctimas de aquellos. Entonces no sigamos con ese espíritu de víctimas. Tenemos que ir allá a decir, mira, ¿quieres que te cuente lo que le dije al presidente de Liberty en Miami? Ahí en Brickell Key entrené al presidente y a todos los vicepresidentes de todos los países de la región en un hermoso edificio, y yo venía a entrenarlos allá y él me pregunta, ¿por qué viniste a este país?
yo le dije, porque tengo un propósito. Yo no vine a este país para absorber el sueño americano. Yo vine a servir. Y para venir tuve que renunciar a todo. Tuve que dejar todo. Eso todos lo hemos tenido que hacer, ¿no? Renunciar a las raíces con dolor. Y recibí una palabra de parte de Dios, ¿no? Deja tu parentela, deja todo, mira las estrellas, como la multitud, así va a ser la gente que tú vas a entrenar. Y sígueme. Y la palabra para ti hoy es esa, sígueme. Y deja todo. No estás buscando oportunidades. Yo le dije, no vengo a buscar oportunidades, vengo a dar valor. Y eso es lo que he hecho durante todos estos años, es dar y dar y dar. Y cuando tú das, recibes más. Claro. Y ellos así te perciben. Si tú vienes a servir, a dar, que creo que es lo que ustedes están haciendo con este maravilloso programa y con cada una de sus vidas, es dar. Y cuando damos, este país te abraza, te ama, cualquier nación, porque vienes como extranjero a servir, ¿no? A agregar valor. Es maravilloso. Entonces, es lindo. Por eso es tan importante que te comuniques desde el amor. Tú sabes, ¿no? Poder, amor, self-control, dominio propio. Eso es be bold, ¿no? Sé audaz. Les enseño, sé audaz en tu comunicación. ¿Eso qué implica? Amor. Porque hoy se está hablando mucho de hablar desde la audacia, ¿no? Saben, los acontecimientos recientes, tristes, dolorosos, ¿no? Que hemos vivido en contra de nuestra fe, en contra de nuestros valores, asesinatos, todo lo demás. Pero no podemos entrar en una narrativa de odio. Absolutamente. En este maravilloso país. Tenemos que mirar la realidad desde el amor aún a los que te persiguen. Porque en mi metodología el centro es el método de Jesús, que es amar aún al que te está dañando. Les decía en Washington, D.C. a estos estudiantes, ¿qué pasó con el soldado que venía a atrapar a Jesús, a llevarlo a crucificar? ¿Qué pasó? Que Pedro salió a defender. Yo creo que Pedro era hispano. Yo también. Yo creo que ahí sí, yo también. Ese era. O colombiano, yo no sé, pero Pedro dice, ajá, ¿y qué? ¿Tú qué vienes a hacer aquí? Y vámonos. Y sacó la espada, y le dio y ¡pa! Le arrancó la oreja. Le arrancó la oreja. Era caribeño. Que sacó toda la fuerza hispana y chácate, le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, espera, para, ¿qué es esto? Los que a espada matan, a espada morirán. Tenemos que controlar esto de... Controla la espada. Ahí está. Ya sabes que la palabra de Dios es un arma de doble filo. ¿Cómo la estás usando? Entonces, claro que vamos a hablar con boldness, con audacia, con autoridad como Jesús, claro. con autoridad. Denuedo. Vamos a hablar de la verdad con denuedo, de una manera denodada. Pero, ¿cómo? Eso es lo que yo le quiero decir hoy a la maravillosa gente hispana. Habla desde el amor, en cualquier escenario, porque así es donde vas a escalar y a escalar y a escalar hasta el infinito y más allá. ¡Qué lindo! Sí. Es tan cierto lo que estás hablando porque realmente la mentalidad de nosotros nos puede estancar Claro. o nos puede ayudar a prosperar y salir adelante, ¿verdad que sí? Exactamente, nuestra mentalidad de escasez nos hace pensar, bueno, ya voy a mi trabajo y regreso. Entonces nos autopercibimos como que trabajadores por un salario y ya. Mientras tenga aquí mi buena comida para ir por los groceries, al supermercado, entonces tienes que autopercibirte como una persona que agrega y que además vas a recibir. Este es un país tan maravilloso. El sueño americano consiste en que tú trabajas y trabajas y trabajas, pero recibes y recibes y recibes, ¿no? Es una Cosechas. cultura de disciplina y eso nos cuesta mucho. O sea, nos cuesta mucho. El tema de, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, déjame aquí, que vamos a Emprender. parrandear, que vamos a tomar, que vamos a... Entonces, a mí me duele. Tengo una
tengo una dualidad ahí, porque me encanta la celebración en todas las comunidades. Se celebra con carnaval, con la música, con la parranda, la fiesta. Y yo pienso, somos mucho más que eso. Somos mucho más que folclore, somos mucho más, pero si que seguimos autopercibiéndonos como la parranda, la rumba, ¿no? Y entonces, ¿qué nuestras nuevas generaciones en este país dicen, yo no quiero ser eso, yo quiero ser como los americanos que tienen disciplina, son más diplomáticos, tienen más dominio propio, más pausados? Entonces, yo creo que inspirar, como dice esta celebración 2025 del mes de la herencia hispana, inspirar las nuevas generaciones es llevarlos a amar tu raíz y amar esta cultura, honrarla con respeto y saber que es maravilloso nuestra música. A mí me encanta bailar, me encanta cantar nuestra música, es lindo, la comida, todo. Pero debes honrar aquí también. Y como padres debemos enseñar eso, porque no podemos generarles una vida quebrada. Una vida dividida. No, estás aquí, ama este país, esta maravilla de país. Así le hablo yo a mis hijos. Me encanta eso de la honra, Sonia, porque es algo que es cierto. Estados Unidos nos abrió las puertas, ¿verdad? Para poder llegar. Lo mejor que podemos hacer es seguir sus reglas, ¿verdad? Porque, si aquí, recuerdo hace mucho tiempo que uno ponía una monedita y sacabas el periódico y sacabas un periódico, ¿verdad? Por lo que tenías. Sigue la regla, no tienes que meter una moneda y sacar dos. O si vas a tomarte una soda, ya tú pagaste tu vaso, echa soda. O si pides agua, agarra agua. ¿No? O sea, cositas así pequeñas que la gente piensa que no son importantes, pero a lo largo sí son importantes. No, y es lo que ha hecho que este país sea un país organizado y confiado. Exactamente. Que confían, o sea, hacen esas cosas porque confían que todo el mundo va a actuar siguiendo las reglas. No podemos venir a imponer, ¿verdad?, nuestra cultura, por supuesto, amar nuestra raíz. A mis hijas, que son primera generación venezolanas americanas, la mayor dice, yo soy venezolana. Hasta en la escuela me decían, ¿y cuándo nació ella en Venezuela? Y yo, no, ella nació aquí en Texas. Bien tejana, pero ella tiene sus raíces bien arraigadas, pero nosotros le modelamos el respetar las leyes, el de si vas a tomar agua es agua, no vas a agarrar otra cosa, porque cositas pequeñas, ellos lo van viendo y como dices tú, que su identidad en este país, con sus raíces, pero también porque son mitad americanos. Entonces también poder abrazar las dos culturas, ¿no? Maravilloso, inspirar el futuro de ellos, inspirarlos a que necesitamos una cultura de valores, importantísimo, una cultura de respeto. Nosotros crecimos en lugares donde fuimos colonizados, fuimos conquistados. Entonces, la conquista llegó y bueno, amamos a España, yo amo a España. Yo igual. Tú más. Amamos a España, amamos a los españoles. Yo nací de nuevo en Cristo, en España, y pues, amo esa cultura, sí. Y tenemos mucho de ellos y los necesitamos aprender de ellos. Son un país espectacular. O sea, definitivamente los amo, tengo muchos amigos allá, pero sabemos lo que pasó en la historia. Los que vinieron no eran los mejores de ellos y muchos de los que vinieron a arrasar. Arrasar con el oro, con las indias, con todo eso fue lo que pasó. Y algunos de ellos, porque eso es lo que no me gusta, la estigmatización, ¿no? Los hispanos, exacto, generalidad. Los hispanos son esto y esto. No voy a decir qué, pero ustedes ya la saben, ¿no? Y eso no es así. No es así. Y ese estigma es que tenemos que quitarnos. Pero bueno, sí hay una realidad de que un pequeño porcentaje de esa conquista vino a arrasar. Y crecimos arrasando. Y no solo por ellos, por los mismos indígenas. Algunas de las etnias eran arrasadores. Entonces, ¿qué hacemos cuando venimos, como tú dices bien? Venir y yo me cojo 2 aguas, ¿no? Yo me cojo, aquí aprovecho y agarro un poquito más. Y la mamá que guarda la cajita y guarda el sobradito y sigue guardando porque la cultura, la mentalidad de escasez, la mentalidad de escasez, la mentalidad de arrasar. ¿De qué? De viveza. De viveza, de que aprovechar la oportunidad. En el tráfico. Veníamos ahorita y entonces el que se quiere pasar, le quiere pasar a todos, ese yo ya sé.
empezar, ya sé de dónde viene. Con esto vamos a tomar una pausa porque vamos a hablar más de la mentalidad de escasez, que pues tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque somos mucho, pero mucho más los hispanos. Regresamos enseguida. Amigas y amigos de Voz, regresamos con más de la herencia hispana y por qué los hispanos somos mucho, pero mucho más que muchísimas de las generalizaciones y estigmas que a veces pues nos vemos. Por ejemplo, decimos a veces nosotros somos muy parranderos, como estábamos hablando aquí. Pues sí, nos encanta la música. La música de nosotros para mí es espectacular, pero yo, nacida y criada en Miami con mis abuelitos, quiero que sepan que esos abuelitos míos eran organizados, disciplinados. Les voy a decir, voy a honrar ahora Muy bien. la herencia hispana mía de la forma más linda que lo puedo hacer con ustedes, abriendo mi corazón. Mi vida era mi abuela, me crié con ella, tuve esa dicha. Mi abuela, cuando crecía de adolescente, ella no tenía el dinero para comprar los libros escolares. Ella, el verano antes del año escolar, ella pedía el libro que ella iba a necesitar, los libros que ella iba a necesitar, prestados, de personas que sí podían haber comprado sus libros, y ella copiaba su libro a mano, todos sus libros a mano. Así estudió toda su carrera hasta que fue becada a la Universidad de La Habana por, pues imagínense sus grados, ya cuando ella iba a estudiar la materia, la tenía completamente estudiada, organizada, disciplinada, y sí éramos muy musicales. Me criaron en el piano, el ballet, en el flamenco, o sea, tuve la dicha y la muy gran bendición de ser criada de una manera muy balanceada, nunca perfecta, pero muy balanceada, a donde pude honrar. Los hispanos podemos, sí se puede, honrar nuestra cultura, nuestros valores, nuestra música, nuestro folclore, y podemos a la vez aprender. Y voy a dejar que Judy hable un poquito de esto tan interesante que es pues muchas cosas que podemos aprender de esta cultura que estamos abrazando con mucho amor, a la que pues Dios nos ha traído la vida. Total. Hemos tenido la oportunidad de llegar a Estados Unidos muchísimos. Como dije, yo tuve la dicha de nacer y criarme en Miami, que le decimos la capital de Latinoamérica, porque ahí están todos los hispanos y es una gran dicha. Pero Judy, ¿verdad que aquí podemos aprender mucho de planear para el futuro, las generaciones? Sí, o sea, yo siento que no es que, sino que no tenemos la cultura. Cuando llegamos a este país, aprendemos cómo aquí a los muchachos desde pequeños les enseñan cómo planear, pero también es el tipo de sistema que tienen, cómo es parte de ellos. O sea, entonces uno no lo enseñan como a planear su futuro, a poder cómo tener más crédito, cómo ahorrar, cómo planear tu futuro pensando ya cuando te cases, pero también ya cuando te retires. Sí. O sea, que ese tipo de cultura es muy bueno aprenderlo cuando uno llega, porque son cosas que nosotros no tenemos. Y no quiere decir que el hispano no ahorre, que se gaste todo en fiesta. No, claro que no. Pero es ahorrar con un plan. Eso. ¿Me entiendes? Una meta. Con una meta, como esta es nuestra meta. Y me admiro mucho eso de la cultura americana. O sea, como ellos son bien estructurados, bien planeados, hablan las cosas difíciles, muy bien, y saben cómo actuar si esto pasa, o sea, tienen un plan de muchas cosas que uno dice, wow, y es admirable porque lo enseñan desde pequeño. Entonces, siento que es algo que tenemos que aprender y muy bueno que lo adoptemos a nuestra manera por ser hispanos, pero sí, o sea, siento que es muy admirable y muy beneficioso porque lo ves en ellos, que cuando enfrentan cosas así ya saben porque tienen un plan de cómo van a actuar. Así es, y es lo que estaba diciendo Sony de la mentalidad, ¿verdad que sí? Ser una mentalidad, a veces hay un proverbio muy lindo que habla de que, es un versito que me estoy acordando ahora con ustedes, chicas, habla de ser un odre nuevo o tener una mentalidad nueva, una actitud nueva cuando viene un nuevo vino que es simbólico de vida, nueva vida. Entonces, cuando venimos a un país nuevo, me encanta como dijiste, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Total. ¿Verdad? Porque es una nueva mentalidad que tenemos que tener para no desechar ni menospreciar por nada del mundo nuestras raíces espectaculares, pero
a la vez honrar a donde vamos, ¿verdad? Exacto, es abrazar también, honrar las diferencias. Honrar las diferencias siendo balanceados, como tú estás diciendo, viendo lo que hacen bien y también lo que no queremos, lo que no queremos asumir, pero también amando lo que somos, amando en la esencia lo que somos. Yo también crecí con la música, crecí con mi papá, mis hermanos, aún ahora tocando la guitarra en la sala. Y tú además, eso es Sónico, la literatura española, que es una esa casa de Bernarda Alba, la trilogía lorquiana. Maravilloso, Dios, pues mi papá lo primo máximo. de Gabriel García Márquez. Imagínate. Yo crecí entre la literatura, entre los Más periodistas. bello, No, nuestra literatura hispana es una maravilla y la cultura americana la reconoce, o sea, nos reconoce el cervantismo, Así nos es. reconoce la poesía, el Sancho Borges, Panza. todo, o sea, a mí me vibra el corazón. A mí también. Me da emoción la cultura hispana, o sea, amo, pero somos mucho más que solo folclore. Ahí está. Somos, por ejemplo, entrenando a líderes en General Motors, en Colombia, en Monterrey, México, también los CEOs, los vicepresidentes, la gente donde Dios me envía a hacer influencia. Y ellos me llevaron a entrenarlos en Power Presentations para audiencias americanas. ¿Por qué? Porque los vicepresidentes, los CEOs, los líderes de todas las áreas de General Motors en nuestro país, en mi país Colombia, que amo, nuestra forma de presentar es retórica, es larga, es maravillosa. Somos académicos. Los colombianos hablamos como muy bien, ¿no? Con mucha retórica. Pero ese es el problema. Yo misma tuve que bajarme de ese lenguaje tan pesadamente largo, académico, tratando de explicar en espiral. Y así surgió una metodología de cambio de tener la riqueza idiomática hispana, que es realmente muy rica, y la practicidad americana para ser directos, concretos, claros, Excelente. precisos y dar resultado. Al unir esas dos cosas, cuando trabajé en World Vision con un director global americano, Kevin Cook, gran amigo, él decía, ¿cómo puedes unir, hablar de abrazos y enviar abrazos y al mismo tiempo estar siempre directa y preciso? Lo aprendí y eso es lo que enseño. Podemos aprender lo bueno y desechar lo que no es. No hablo de lo malo, pero lo que no es. Y de nosotros mismos también. Continuar el legado de toda esa literatura, continuar, enseñar a nuestros hijos el baile, la música, todo, y desechar lo que es el exceso. Lo que nos lleva a excesos, lo que nos lleva a atropellarnos, porque con ese pequeño porcentaje de hispanos y latinos, que ahorita les digo la diferencia, no es lo mismo hispanos que latinos, aunque se unen uno solo, pero con ese pequeño porcentaje que hacen el desmadre, pues nos marcamos todos. Entonces, ¿qué necesitamos? Ese es el problema. Entender que no somos todos. Y entender que así tú seas tú solito, tú solita, en tu empresa, en tu iglesia, en tu universidad, tú puedes marcar una diferencia con ese espíritu de amor. Porque el centro no es ser hispano o americano, es ser cristiano. Es llevar la luz de Jesús. Y cuando yo llevo eso, es una sola cosa en todas las naciones. Es un solo lenguaje, es una sola verdad, es un solo amor. Somos uno solo en Él. Entonces, eso es lo que llevamos, esa unidad en Él, esa unidad, Una misma mente, un mismo un lenguaje, mismo espíritu. una sola cultura. Eso somos en Él. Entonces, mira, aquí estamos todos los países y somos uno con Él y nos amamos en uno y amamos a los americanos. O sea, mira, a mí me entrenaron en la palabra, me enseñaron mentores misioneros americanos que llegaron a Colombia. O sea, Wedge Allman, Shirley Allman en Juventud con una Misión, cuando yo tenía 19, 20 años. Y esos fueron los que nos llevaron el Evangelio a nuestros países. Bueno, el Evangelio no, porque ya existía desde la Iglesia Católica, pues milenariamente, pero la nueva visión. Y yo lo aprendí con ellos, y eso fue hace años, y hoy yo estoy aquí llevando la misión a este país. Y eso es lo que tú debes hacer. ¿Cuál es tu misión aquí? Lo que yo les hablo a los líderes es, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Estás aquí por un llamado. Así es. Sígueme.
sígueme, Flor. Y aquí estás haciendo luz. Y estás en este país por un llamado, porque es follow me. No importa. Mira, como Ruth, que es uno de mis ejemplos de mujeres bíblicas fabulosos, dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué lindo. Qué Aquí cosa estoy, más bonita. con este pueblo, con esta forma de llevar la vida. No es fácil, no es fácil, pero cuando tú entras en ese río de bendición, con un corazón limpio, no tratando de ser sectario, ni estigmatizar a nadie, ni estar desde la cultura del odio, de haters, o desde la cultura de somos más o somos menos, entonces vas a lograr brillar a donde te pongan. Y yo recibí para este programa y para los hispanos hoy una palabra clarísima de parte de Dios, es levántate y resplandece. Sobre ti será vista mi gloria. Y se lo habló a una nación, particularmente Israel. Y yo quiero hablarle a la cultura hispana. Levántate para resplandecer, no para pelear, no para gritar, no para oponer. Levántate y muestra esa luz. Muestra de qué estás hecho. No estás demostrando que comes o que bailas o que gritas. Estás mostrando luz. Estás mostrando luz, ¿para qué? Para las naciones. Salgámonos de la pequeñez y entramos en la grandeza de un reino. Un solo reino de justicia, de paz, de gozo. Eso es lo que tenemos que proyectarle al mundo. No solamente culturas típicas. Es mucho más que eso tu llamado aquí. Eso es lo que le digo a los líderes. Es mucho más que eso. A los empresarios, a los ministros. ¿Cuál es tu propósito acá? Si sientes complejos, si eres líder en una iglesia y sientes perdón, estoy emocionada. Y sientes complejos por tu hispanidad, no. Es tiempo de que te levantes porque estás seguro, segura de que hay un propósito contigo y que Dios te puso aquí, como me puso a mí, para hacer luz para todas las naciones desde aquí. El publisher de HarperCollins, mi casa editorial, Larry Downs, un americano de 3 metros, se sentó y me dijo, ¿qué es lo que tú haces en Colombia? En el lobby de un gran hotel en Miami. Y yo le dije, bueno, yo soy mentora de empresarios y hago esto. Y me dijo, eso que son libros. Y descubrió en mí algo y empecé con 3 libros, comunicación, hablar, escribir, escuchar. Y eso no ha parado y ya llevo 10 y ya voy para 12 y no ha parado y dijo, te vamos a traer a los Estados Unidos porque desde aquí te podemos llevar a todas partes de Latinoamérica y a todos los Estados Unidos. Y eso no ha parado, no ha parado y sigue siendo. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Pero Dios mira tu corazón. Dios no está mirando tu cultura, tu talento. Dios mira el corazón de Ruth. Dios mira el corazón tuyo. Y eso es lo que no te veas como, es que soy un pobre inmigrante. O no, o yo soy inmigrante y vas a pelear. No, no más. Mirémonos desde el amor. Dios no te dio un espíritu de timidez para ir, sino de poder, amor. Digan conmigo, amor. El corazoncito. Y dominio propio. O sea, los hispanos necesitamos dominio. Dominio al comunicarte. Dominio para la disciplina. Todas las naciones del mundo. Pero hablando de hoy, de la hispanidad, necesitamos, yo lo tengo que trabajar. Esa efervescencia, que es maravillosa. Pero tengo que reconocer que no puedo dejarla descontrolar. Y mi esposo americano y alemán, imagínate, me enseña disciplina, me enseña autogestión, me enseña pureza, me enseña un montón de cosas. Seamos aprendices de ellos y honrémoslos y démosles lo mejor de lo que nosotros tenemos, que a ellos les hace mucha falta esa calidez que tenemos. Esta calidez de Flor, o sea, dime dónde la encuentras, es una joya. Entonces, esa maravillosa hispanidad los abraza, los enriquece. Hemos enriquecido este país con 60 millones de hispanos y latinos. Hispanos por la lengua hispana, española, y latinos porque Brasil no habla español. No habla español, sí. Entonces hablan de las lenguas latinas. Por eso ellos, entonces latinos, hispanos, Latinoamérica, pero se habla de hispanidad por la herencia española que amamos, que agradecemos, que abrazamos y estamos, de verdad, hoy debemos honrar el pasado
y inspirar el futuro en las nuevas generaciones. Me encanta, Sonia, esto que nos estás trayendo, porque puedo ver que la fortaleza está en el complemento, ¿verdad? Total. Tenemos esta cultura americana, que es la que está en este país donde estamos, pero también traemos nuestra cultura. Vamos a complementar en vez de competir. Total. Y ahí está la fortaleza. Total, y ahí está inspirar futuro. Exacto. ¿Cómo vamos a inspirar a los jóvenes desde el resentimiento? O del rechazo. Del rechazo, A lo que es uno. desde el estigma. No más. Ese es mi llamado hoy a los empresarios, a los líderes. Be bold desde el amor. O sea, la audacia de ir a decir, hey, para, vamos a amarnos. Así es. No vamos a matar. No, mira, perdón. No. Lo que Jesús le dijo a Pedro cuando ¡chas! Viene y le cortó la oreja al soldado. Jesús se agacha, coge la orejita del enemigo y se la pega. Sánasela. Eso. Y lo sana. Y le dice, Pedro, no, así no es. ¿Tú no crees? Me imagino a Jesús en el piso, arrodillado, sanándolo. Y diciendo, ¿tú no crees que si yo quisiera, le pediría al Padre 1,000,000 de soldados y los mandaría ahora mismo? Yo no necesito que tú me defiendas. Él no necesita que tú salgas con tu lanza a matarlos a todos porque están hablando mal de Jesús o de los latinos o de los hispanos. No necesitamos eso más. Tienes que ir a decir, si están haciendo algo mal, di conmigo allá, Padre, perdónalos. No saben lo que No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Qué es lo que no sabían? Que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que no sabían? Su valor. ¿Qué es lo que no sabían? Nada. Y así estamos nosotros. Entonces necesitamos saber quiénes somos y quién es Él. Y quién es Él. Porque eso te va a dar real valor y audacia. Eso, qué lindo. Saben que muchas de mis vivas y plenas han hecho una muy bonita labor, esto de lo del idioma con sus hijos y el español. Muchas de sus hijas lo hablan muy bien. Yo nací y criada en Miami. Tengo primas que hablan el español como si una malanga en la boca. Igual que mis hijitas, porque las mudé para Texas. Y yo, la verdad, pero ustedes, mira, Judy y A mí no me veas. Yo estoy entre... Es que tú eres de Laredo, Texas. No, pero en Laredo todos hablan español. Ándale. Lo que pasa es que nos fuimos de Laredo a San Antonio y tú pensarías como que ahí hablan más español, o sea, o parecido, pero no. Y luego de San Antonio para acá han estado expuestos a más español que en San Antonio. O sea, Wow. fue lo extraño. Y aquí es donde están aprendiendo más español que en San Antonio. O sea, Ali, como ya nació en Laredo, su primer lenguaje fue español, pero tenía 2 años cuando nos fuimos a San Antonio y todo era inglés, 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 inglés. Y luego uno se acostumbra, las amistades todos en inglés, en inglés. Aquí es donde yo he hablado más español. O sea, En mi casa. sí, pero sí es difícil tratar de enseñarles y de estar como hablando puro español cuando tu cerebro como que se acostumbra a puro inglés. Y ahora con eso de Vivas y Plenas hablo más español y a ellos se los estoy enseñando más. Y como quieren entender lo del programa, ahora sí, a mí pónmelo porque quiero aprender. Qué bonito. Claro. Qué bonito. Chévere. La verdad que sí. Eso es inspirar futuro. Así es, así es. Hablando de Colombia, Sori, me parece un punto nítido, como estaba yo honrando a mi abuelita. Ella fue profesora de gramática española, 51 años, era erudita en gramática Wow. española, y decía que el español más bonito era el de Colombia, de la capital. Ah, Mi abuelita siempre dijo eso. Quería ahora honrarte sí que te yo a amo ti. más. Quería honrarte yo a ti con eso, porque siempre lo dijo y ella sí lo podía decir con todo derecho y autoridad. Dicen eso, ¿no? Los periodistas colombianos tienen una muy buena forma de comunicarse, un lenguaje más universal. Así es. Una forma más universal de hablar. Así es, porque yo le dije, abuelita, ¿y los españoles? Si esos son los de pura cepa. Y me dice, no. El colombiano de la capital es el que mejor Ay, habla qué nuestro idioma. linda. ¿Qué cosa? El castellano. No, ¿Qué cosa más no, bonita? no, qué belleza. ¿Verdad que sí? Y ella sabía. Y ella se lo podía decir. 51 años de profesora de gramática. Con esto vamos a tomar una pausa y regresar celebrando más de lo que es ser hispano y más en este país. Una gran bendición. Regresamos enseguida.
Ahora regresamos con más de la riqueza de ser hispano, de la herencia hispana, de todo lo que representa ser un hispano, porque nunca debemos de perder nuestra esencia, pero sí abrazar a donde la vida y Dios pues nos ha traído a vivir. Entonces creo que ahí en ese balance bonito está, ¿verdad? La delicia. prosperidad Ahí está. y la bendición. Ahí está. La riqueza que tenemos es impresionante en la literatura, que conversábamos fuera de cámara, es una maravilla. O sea, la literatura española, toda esa herencia que traemos. Yo crecí entre libros, yo crecí, habrá más libros que muebles en mi casa. Entonces esto, y con las historias del Quijote, con todas esas historias, crecí en todo lo que se llama ahora todo un estilo de la literatura, que es el realismo mágico, ¿no? O sea, contar de Macondo y esas historias en Colombia, de Aracataca, donde mi papá también nació. Y crecí en esa maravilla, y cuando yo hablo aquí a líderes americanos en inglés con acento hispano, ¿no? Me encanta. Qué lindo. Que lo amo. Entonces ellos hacen esto. Te voy a decir, ¿quieres que te diga lo que ellos hacen A cuando ver. yo hablo? Ellos dicen, wow. Incluido mi esposo. Y yo les digo, bueno, si tu esposo hace eso, eso es un El efecto, te voy a decir tu efecto. Si tú hablas desde la hispanidad maravillosa, con clase, con categoría, con cultura, con amor, el efecto es wow. Wow. O sea, la gente ama eso aquí. Ama cuando tú hablas de esa riqueza que tenemos del lenguaje, de esa riqueza de los abrazos. Por ejemplo, ¿cómo nos perciben aquí? Mi esposo, que es hermoso, dice que cuando vamos a salir de una reunión, entonces él dice, por ahí al quinto abrazo, ahí ya me paro. Porque él sabe que en el primero no nos vamos. O sea, ni en el segundo, gracias, ay no, te amo, que sé que es linda. Y nos abrazamos y nos volvemos a abrazar y nos seguimos abrazando. Qué cultura más bella. Y eso, y él es como, ¿qué pasó? ¿Pero por qué tanto abrazo? Pero él ahora le encanta, y eso es, cuando mi hija nos visita y se va a ir, yo soy, ay no, pero ¿por qué te vas a ir? Entonces él empieza, ay no. Pero qué cosa más bonita. Sabes que cuando me casé, chicas, yo abracé a mi suegrita y era como si estuviera abrazando la columna esta. Así a mí se sentía. A los 10 añitos de estar casada me decía, yo abrazo bien ahora, ¿verdad? Ay, qué lindo. Qué lindo. Eso me parece tan lindo. Eso es maravilloso. Si abrazamos nuestros abrazos, si abrazamos lo que somos, yo llevo a la iglesia, donde sea, y hay una diferencia, porque para eso estás aquí, para que Claro. marques una diferencia con abrazos, sonríe, mira la sonrisa, mira esta sonrisa. La sonrisa nuestra les encanta y marca una diferencia en cualquier lugar del mundo. Tu sonrisa. Sonríe todo lo que puedas, no pierdas esa esencia. Con ese balance maravilloso entre la disciplina, el dominio propio y el amor, vas a tener un efecto impresionante. No dejes de amar el café. No dejes de... Aquí estamos todos de cafecito, no sé si se han dado cuenta. Aquí hay Hoy honramos mensajes, la chicos. cultura del café. Amamos. Mira, o sea, es toda una cultura. Yo crecí con mi mamá, todos los amigos iban al cafecito Doña Estela. Ay, O qué sea, el lindo. cafecito de la Ustedes tarde tienen- era impresionante. Entonces, ay, no pierdas eso. En mi casa siempre hay cafecitos, siempre hay abrazos, siempre hay música deliciosa. O sea, ama eso y proyéctalo aquí porque les hace falta. Sí. Les hace falta un abrazo. Les hace falta, tú no te imaginas cuánto. Y tú lo puedes hacer. Lo que tienes que trabajar es el dominio, el self-discipline, para no dejarte llevar por tanta efusividad y tener balance, pero no pares de abrazar. Eso es dominio propio. Qué lindo. Hablando de la literatura, estaba compartiendo en el receso que hace unos programas atrás, cuando teníamos con nosotros a la doctora Silvia aquí en el set, que es doctora de ojitos, ella, pues estábamos hablando del Lazarillo de Tormes. Voy a dejar que tú hables un poquito más de esto, pero no sé si te acuerdas que ellos observaban la cultura y las clases y realmente a mí me encanta el mensaje que ha traído Sonia y quiero que ahondes un poquito más de ese punto de vista, porque sé que lo leíste, el libro. Y
me encanta, Sonia, como trajiste esa importancia de no ver una cultura más arriba que la otra, ni nosotros menos, ni nosotros minimizarnos, ni menospreciarnos, ni limitarnos. Total. Es que está la retórica de la víctima y el que está haciendo el opresor, ¿verdad? Y si nos quitamos eso, si quitamos eso del camino que se está escuchando últimamente mucho, vamos a hablar desde el amor. Vamos a hablar desde la igualdad, de que todos somos creados iguales, ¿verdad? Y entonces unirnos y en esa unión de lo bueno que tú traes y lo que traen de Cuba y lo que traes de Colombia y aquí la carnita de México y la arepa de Venezuela, esto va a estar delicioso. Delicioso. Pero eso es como abrazar, me encantó mucho esa palabra, abrazar que cada cultura, aunque somos hispanos, pero cada cultura trae algo, aporta algo muy bueno. Y entonces cuando tú abrazas, ¿verdad? No hay lugar para que el amor se escape, porque ahí lo tienes. Entonces me encantó mucho esa visión, Sonia, desde el amor, desde abrazar las diferencias, ¿verdad? Porque podemos hacer mucho más con eso que rechazándolas. Total. Y abrazar también la cultura que nos está dando la bienvenida. Sí, claro, exacto. Y reconocer su grandeza. Exactamente. Reconocer la maravilla de sus orígenes británicos, reconocer, admirarlos. O sea, yo los admiro, no sentirnos, como tú dices, las víctimas y los rechazados. No, admirarlos, amarlos, agradecerles. Yo le agradezco a este país de los Estados Unidos por todo su legado para la herencia hispana. Y agradezco a nuestros abuelos, a todos los que vinieron por años a este país a influir en la cultura americana desde la hispanidad. Creo que es maravilloso. Ese es el reino. Ese es el reino de Dios. Es una sola nación, todas las naciones frente a Él. No es estos mayores o superiores, estos menores o al revés. Es que tenemos que abrazar. Si llevamos esa retórica, si llevamos ese lenguaje, podemos inspirar futuro. Yo te puedo, perdón, en lo personal, y creo que lo he comentado antes, de acuerdo a las cosas con las que yo crecí escuchando, sí, confieso que cuando llegué aquí sí me sentía menos, pero yo no me había dado cuenta que me sentía menos hasta que estuve fuera de lo que era mi normal, que era rodeada de puro hispano, ¿verdad? Entonces me vengo para acá y sí, ahora estoy rodeada de la mayoría de pura gente americana. Y entonces yo me empiezo a sentir menos, y empiezo a darme cuenta que había cosas ahí arraigadas que no estaban bien. Ahora puedo decir, yo los abrazo, los amo, o sea, y es como dices, un balance. Antes de venirnos para acá, nuestros mentores nos decían a Marco, a mi esposo y a mí, hay cosas que van a aprender del americano, pero también cosas que ustedes les pueden enseñar a ellos. Claro, es el Y no intercambio entendíamos, sí, al precioso. 100% hasta que estuvimos aquí. Pero sí creo que te he comentado que yo extrañaba mucho porque sé que aquí el americano es mucho a la estructura. Incluso para juntarnos tienes que planear y la fecha y de semanas adelantado. Eso fue que está bien para mí, porque se me hace un poco frío. Entonces, sí. O sea, entiendo la Pero estructura, yo pero también también de repente, ay, extraño el que de repente lleguen o la llamadita Claro, de, ¿tienes algo? espontáneo. Vámonos a tomar un café Sí, o a la tienda. espontáneo, Lo que sea, sí. Sino que un día me dijo Flor, oye, cuando quieras, ¿en serio? pero es dentro de esa... importante. La hispanidad de lo latino, el hispano, que sí, la cultura es distinta, pero sí he aprendido cómo a abrazar, pero igual con los niños. Esa es nuestra música, es con la que crecimos, las comidas que ellos dicen, no me gusta, y luego lo prueban y... Pero sí es el balance de abrazar donde estás. Como decías, ahora ellos son la segunda generación de mexicoamericanos y están todavía más retirados de toda mi familia de México, ¿verdad? Entonces sí es un poquito más difícil, pero uno tiene que ser más intencional Esa es la clave. de que ellos puedan aprender realmente de dónde son sus raíces. Un fin de semanita en Cancún, todos se reúnen. A comer tacos. Saben que mi comediante favorito es muy, muy chistoso y él siempre dice, pues nosotros no hacemos Meatloaf Monday, pero ellos sí hacen Taco Tuesday. Me parece tan chistoso. ¿Cuál es la comida favorita tuya que crees que México aporta a Estados Unidos? Yo sé que tienen un montón de delicias.
O sea, los tacos. Los tacos. ¿Para que le inventas? ¿Para qué le pienso además? El mío, el de 10 años, por él come tacos todos los días, todo el día, si yo lo dejo. Bueno, ahí tengo dos. Tengo las arepas. Sorry, Sonia. Mi hermana colombiana. El cafetero. Las arepas y el pabellón venezolano. Ándale. Sí, esos A mí dos. me gusta su pan de jamón. Ya tú sabes. También. Ah, bien rico bueno, en sí, Navidad. sí me Sí, encanta. sí, sí, el pan de jamón. Esas Pan de jamón. aceitunitas y esa Sí, 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 pasita. sí. Todo allá es delicioso. Dios mío. Sonia. Bueno, yo te hablo desde el lado bogotano, Ok. el ajiaco. Yeah. Pero desde el lado caribe, de Barranquilla, de Cartagena, de mi papá, pues un arroz con coco con una mojarra. O sea, eso es una cosa, es otro sabor, ¿no? Entonces Colombia, como todos nuestros países, Diverso. tiene mucha diversidad. Entonces depende de la región, ¿no? Entonces los paisas, los de Antioquia, con la bandeja paisa, ¿no? Frijoles. Entonces tenemos mucha diversidad, pero yo prefiero el lado caribe, Ok. el lado del pescado y el patacón pisado. Que para los que no saben es un plátano verde Machucadito. machucadito. Aplastadito, pisado, pisado. Ah, porque eso es una cosa, que hablamos el mismo lenguaje, pero todos los idiomas diferentes. Eso es, cuando uno llega a Estados Unidos, entonces uno entiende, empieza a hablar cubano, empieza a hablar venezolano, Uno se empieza a aprende hablar todas las mexicano, palabras. y uno termina diciendo, pues, ¿qué onda, güey? Así mismo digo yo. Entonces, o termina diciendo, yo voy a dar la vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, entonces cada lugar es distinto, ¿no? Ay, qué Entonces, cómica. como digo, cuando voy a hablar del 1, 2, 3 y la ñapa, entonces en México, ¿eso qué es? Uno, cuando voy a hablar de cómo ordenar una presentación, un pitch, un libreto para un speaker, entonces es 1, 2, 3 y la ñapa es 1, 2, 3 y el pilón. Aquí. Yo sí te entendí la ñapa. yo sí. Completamente. Y llegué a Costa Rica y entonces la feria. Ah, y, mira. en Argentina, Uruguay, Paraguay, el vintage. ¿no? El vendaje, ¿no? El vendaje, yo digo vintage. Y en Brasil, vintage. O sea, entonces, pero así como eso, ya ustedes saben, incluso palabras de doble sentido. Entonces me tengo que cuidar un montón. O sea, por ejemplo, si voy a Costa Rica y digo, como dicen en Bogotá, me importa un rábano, todos son... O como le pasó a mi hijo Costa Rica. estudiando en Argentina, que dijo, ¿quién me cogió la cachucha? O sea, que es La gorra. y agarrar. Pero allá ambas palabras son grosería y todos, ¡guau! Besito. Entonces quedó, ¿no? O en Bogotá cogemos la buceta. Entonces, pero en otras partes... En Venezuela no. En Venezuela no. En Venezuela no hagas En México eso. tampoco. Entonces, bueno, los colombianos son los únicos que dicen, ¿y qué pasa? Pero los venezolanos dicen, esa señora, ¿qué está hablando? Yo he tenido que aprender para hablar en todos los países Sí, y a hispanos en los Estados Unidos, con United Way, con la Universidad Internacional de la Florida. He entrenado más de 3 grupos de emprendedores de todos los países y me llamaron para el año entrante con el World Cup para entrenar a americanos. Una latina, guau, aquí. Emprendedores americanos, una hispana entrenando emprendedores americanos. Mira, tú lo puedes hacer. Si yo pude, tú lo vas a poder lograr. Desde el amor, desde el poder, el amor, el dominio propio, pero habla con un lenguaje universal. Aprende eso, porque no puedes ir, abraza tu cultura, pero abre tu mente, tu mentalidad a una mente internacional, porque si no aquí te vuelves de todos los países y aquí te sientes soy hispano, más que colombiano, más que cubano, más que venezolano, soy hispano. Y eso es maravilloso. Aquí se nos crece la comunidad, aquí se nos ensancha el corazón, aquí se nos enriquece el alma, aquí Dios nos trae a crecer y crecer y crecer como hispanos, como uno solo, como una sola fuerza. Moni, qué bonito. De tu corazón y de tus palabras al mismo corazón de Dios pido que lleguen esas palabras porque me fascinan. Y de Hermosa. eso se trata. Pero hablando de lo que
que estabas hablando, muy importante, y como periodista ahí puedo yo aportar que el lenguaje internacional o universal es importante, y por eso también a veces utilizo varias palabras para decir lo mismo. Chinola, parcha, maracuyá. Para ti es maracuyá. Ay, sí, no sabía que existían las otras dos. Entonces, así. Claro. Pargo, dorado, el dorado es el más ya común. Ok. Papaya, la fruta papaya, pues nosotros le decimos fruta bomba. Ajá. Yo ya me acostumbré a decirle papaya. Al mamey, ok. zapote. Entonces digo los dos. Wow, es increíble la riqueza. Es muy rico. Es muy rico. Venezuela tiene una bebida que si no la han probado, es una bebida sin alcohol, pero es espectacular y se llama cocada. Ajá, ok. ¿Cómo es? Es con lechita condensada Leche condensada, pero también leche de coco. Uf, qué delicioso. y canela. Canelita. Tienen que probarla. Uy, si no la quiero. prueban. Uf, Delicioso. Y a ustedes al café le Ella dicen sí ya me lo tintico. estoy el tintico. Tomas un Ah, sí. tintico y entonces un tintico y la en gente España piensa que eso es un vino, vinito. porque el tintico es un vino tinto. tinto. Pero en nuestras casas un tinto es un café pequeñito. Como un Tomémonos un espresso o algo tinto y así. seamos No, amigos. un café Chiquito. Un como cafecito. negro, no es tanto chiquito, es como una... Sí, un tinto es un café, Un café. pero más pequeñito. O sea, es incluso hay la taza del tinto, ¿no? La taza clásica de las abuelitas que era la del tintico. Ok. Sí, Entonces, porque Vivi lo ha mencionado, que el tintico, pero yo no me había atrevido a preguntar qué era el tintico. Mayra aquí es experta en el café. En el tintico, mi amor. en el Eso me tintico. faltaba. Ay, yo amo el café. O sea, qué No, mi bueno. abuelita le Colombia tiene encanta el la colombiano. El café Y colombiano abuelita, es. ¿qué está haciendo? Y decía, me estoy echando un colombiano. Ya sabíamos a lo que se El café refería. de sí. Colombia es una cosa. Y yo pensaba que el cortadito, que es el café con leche chiquitito, yo pensaba que solo en Miami lo podía ordenar. Ahora está Está de todos moda. lados. Está de moda. Está de moda. Cortado. El cortado. El Ajá. Estamos de moda, estamos de Y moda. ese es además el siguiente lenguaje, que es la americanización del español. Entonces no decimos cortado, sino cortado. Cortado. Muy interesante. Judy, la comida favorita cubana que sientes que podemos aportar. Ay, no sé, yo creo que, bueno, en Cuba se come mucho el cerdo y yo creo que eso, las masas de cerdo, Masitas de puerco. también lo que le llaman ropa vieja, que es lo que es el Ahí estamos parecido al parecidos, pabellón. sí, sí, El- sí, sí. La ropa vieja siento que es de las cosas Ese fue más un primo conocidas. venezolano que se fue a Cuba. Sí, con arroz, frijoles, o sea, como que esas son ¿Cómo las se llama? comidas. Un plátano maduro bien dulce que ponen. Yo creo que le dicen maduro. Maduro. ¿no? Es una delicia. Maduro. La comida cubana es Sí. una delicia. Tenemos que hacerte más. Y Miami es eso, ¿no? Miami esencialmente uno llega y se siente en Cuba, o sea, es una Porque hace cosa muchos años. Pero ya, sí, pero yo siento que ya de muchos años para acá Miami se ha vuelto como más latino, multicultural. Sí, uno puede Más comer latino, hay todo. mucho Sí, qué venezolano, mucho colombiano, y como que hay restaurantes muy buenos de todas las culturas. Mira, amo bueno. Miami. Fue mi primera ciudad donde llegué. Amo. Eso me da una alegría. Amo. Y quiero contar un testimonio. Llegué ahí con todo ese miedo que les cuento que llegué, dejando todo, con toda la incertidumbre que llegamos, pero sabiendo que había un llamado y un propósito. En 5 meses recibí una proclamación del alcalde Tomás Regalado de Miami por liderazgo a esta nación. Ay, qué bueno. Eso Él es fue grande, una nuestro confirmación de llamado. Y eso es lo que yo te pido que tengas. O sea, no estás aquí para agarrar o simplemente para crecerte. No, estás aquí para aportar y venir con amor y vas a ver lo que va a pasar. Pero lo más esencial es que haya propósito. Así El efecto del propósito es, mira, hoy estoy en este maravilloso programa en Dallas, Texas, por el efecto del propósito. Y eso es lo que tú necesitas buscar, el why. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en esta maravillosa nación que amamos? ¿Para qué estás aquí? Y eso es lo único que te debe importar. Si tienes claro el para qué, tu comunicación va a ser wow. Me fascina ese punto con el que concluye Sony hoy, porque realmente queremos estar a donde Dios nos quiera, a donde Yes. estamos supuestos a estar en la vida, en ese momento y en esa temporada, ¿sí o no? Yes. Porque es que tengo pues amistades por
tú más, por todo el mundo, que están prósperas, que están bien, que conocen su propósito, que están viviendo su propósito y prosperando, y al igual sus familias, porque están a donde tienen que estar. Pero juntamente estamos aquí hoy para conmemorar y celebrar la herencia hispana. Estamos súper mega orgullosos de ser hispanos y junto con ustedes queremos celebrar porque juntos somos más fuertes. Bendiciones y cuídense.